Buenos días. Bueno, seguimos un poquito con la idea de transmitiros alguno de nuestras, pues ideas o reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta situación que nos ha tocado vivir. Entonces, yo espero que, como os hemos dicho en las anteriores grabaciones, os encontréis bien. Y hoy me gustaría proponeros que pensáramos, que compartiéramos nuestras ideas acerca de cómo ha sido el confinamiento y el desconfinamiento adolescente. Sí, el pensar un poquito la realidad que les ha tocado vivir a nuestros adolescentes y un poquito cómo se han podido sentir a lo largo de esta situación y pues esas propuestas que a veces pensamos de qué necesitan para toda esta situación que estamos teniendo ahora, de esta desescalada, este desconfinamiento que estamos teniendo. Entonces, un poquito la idea que quiero compartiros es pensar en este nuevo escenario que hemos tenido que tener, ¿no? Cómo los adolescentes se encontraron con una situación, igual que los niños, cuando compartía mis ideas acerca de lo que la vivencia que habían tenido los niños de esta situación de pandemia, de esta situación de confinamiento, los adolescentes, ¿no? En los primeros días, por lo menos aquí en Madrid, que fue progresivo, primero se quedaron sin cole, sin instituto, con los sentimientos que tuvieron a raíz de todo eso y luego poquito a poco ese escenario que habían tenido en su cabeza fue cambiando, ¿no? Entonces sí me gustaría reflexionar sobre todos estos aspectos en el contexto adolescente, que es un contexto donde los adolescentes están en plena transición, dejan de ser niños, o sea, la información ya no la viven y ya no la sienten como niños, ya no la piensan como si fueran pequeños, ¿no? Esa dependencia es mucho menor de las figuras de referencia, ¿no? Un poquito desde ahí en ese proceso de transición y se van construyendo, ¿no? En esa toma de decisiones que tienen que ir tomando sin ser adultos todavía, ¿no? Entonces, reflexionar un poquito en ese nuevo escenario que ya hemos ido mirando, que es un escenario sobre todo lleno de incertidumbre, donde lo predecible, sobre todo en las etapas de la adolescencia relacionadas con su mundo académico, también se ha visto tambalear. Me gustaría que pensáramos en ese proceso de aprendizaje relacional, cómo han vivido los adolescentes en sus relaciones con sus padres, con sus iguales y cómo se han relacionado con ese mundo que antes conocían y que ahora es diferente, ¿no? Hemos visto en esta pandemia la importancia de la comunicación online, de pues conocer y tener dominio sobre pues todas las herramientas que tenemos para estar conectados con los otros, para estar conectados con la gente que queremos, con la gente que nos queremos acercar a través de los medios, ¿no? De los medios digitales. Entonces, bueno, ellos ya eran expertos y son expertos en toda esta comunicación, pero ver un poco cómo, pues esas ideas de cómo ha cambiado su relación. Me gustaría también detenernos en esa idea que hemos escuchado y que seguro que a muchos desde la intervención hemos tenido de esa idea del doble confinamiento. Los adolescentes se han confinado doblemente, se han confinado en casa y se han confinado en su habitación. Bueno, pues mirar un poquito, ¿no? En este proceso de desconfinamiento que van a necesitar para no solo desconfinarse de su habitación, sino también empezar a relacionarse. Y luego, pues una propuesta de pensar juntos acerca de pues ese proceso de desconfinamiento a nivel relacional, desde nuestra idea relacional, cuáles son como aquellos aspectos que a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos, ¿no? Esta clase va a quedar, esta reflexión va a quedar grabada, pero sobre todo con la idea de los que vais a participar el próximo sábado en el encuentro, pues es un poquito reflexionar sobre nuestras ideas, cuál es nuestro lugar, ¿no? Yo siempre pienso desde mi lugar de apoyo, de acompañamiento, de psicoterapeuta, de estos niños, de estos adolescentes, ¿no? Con los que me encuentro y con los que poquito a poco han ido compartiendo pues esa realidad que están viviendo ahora. Venga, vamos a empezar. El nuevo escenario. Bueno, ese nuevo escenario es un escenario donde todo ha cambiado. ¿Vale? A mí me gustaría, como os decía en la introducción, que pudiéramos pensarla con la realidad adolescente. Es decir, que pensemos todo esto que hemos vivido de la pandemia con un pensamiento egocéntrico, con un pensamiento donde la rebeldía y la sumisión para esto de todas las normas que hemos tenido que empezar a cumplir, cómo las he manejado,
con ese aspecto un poquito de la socialización, de la importancia de estar relacionándome con los demás, ¿no? Como es para los adolescentes su grupo de iguales empieza a ser mucho más importante que su grupo de referencia de sus padres, del grupo familiar y pues cómo ha cambiado toda esta relación y también un poquito desde pues esa noria emocional, ¿no? A mí me gustaría poderos transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo yo lo veo en este proceso que hemos ido viviendo, ¿no? El 9 de marzo, el 10 de marzo, ¿vale? A los adolescentes les llega una noticia. Además, yo esto lo viví con un adolescente que tenía en sesión, ¿no? Entramos en la consulta, ¿no? Y cuando salimos, la madre nos dice, han suspendido las clases aquí en Madrid. La cara del adolescente fue, vamos, de auténtica alegría, toda, ¿vale? Estamos de vacaciones, ¿no? ¿no? Fue una sensación de alivio, no tenía que enfrentarme a ir al colegio, eran unas vacaciones que no nos esperábamos, íbamos a tener un montón de tiempo, ¿no? Es verdad que yo viví en primera persona, ¿no? El contrapunto de la cara de la madre de a ver qué hacemos y la cara del niño, ¿no? Con esa alegría, con unos datos que no teníamos de lo que iba a pasar, con una anticipación con la que no contábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese sentimiento, desde esa emoción que tuvo este adolescente, cómo han ido cambiando las cosas en todo esto, porque la vivencia, cómo hayamos vivido este proceso, nos capacitará para cómo un poquito tenemos que ir saliendo de este proceso, ¿no? De ir incorporándonos y construyendo, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora? Yo no soy muy partidaria de ese concepto de volver ¿no? de retomar, de volver a la nueva normalidad, porque no podemos volver a un sitio que no conocemos. Entonces tenemos que construir un poquito cómo va a ser nuestras relaciones, cómo va a ser un poquito nuestra interacción a partir de ahora, pero lo tenemos que construir y durante un tiempo será nuestra normalidad porque es lo que haremos, pero tal vez no será la normalidad de lo que busquemos, de lo que nos guste, de lo que queramos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me gustaría transmitir? Desde ese egocentrismo, ¿no? Pues los adolescentes han vivido y las adolescentes todo esto muy en primera persona, ¿cómo me afecta a mí todo esto? Desde su dificultad madurativa, desde su dificultad en el proceso, ¿vale? De estar pendiente de los demás. Era cómo a mí me afecta todo esto. Os decía al principio, cómo a mí me afecta. Los adultos podíamos pensar, tiene que ser muy grave lo que está pasando para que tomen esta decisión de quitar, de suspender, de cambiar, ¿no? El formato educativo a un formato no presencial, ¿no? De durante 15 días que fue el inicio, no poder ir al colegio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva egocéntrica, ¿no? Lo han vivido, todo lo que yo he vivido, todo lo que a mí me ha repercutido, como para mí ha cambiado, ¿no? Pero porque están justo en esa fase, ¿no? En un egocentrismo donde muchas veces la distancia ha podido ser mucho mayor, ¿no? El egocentrismo lo que me ayuda no es a centrarme en mí mismo, pero también a poner mucha distancia de los demás, ¿no? Una de las frases que podemos, ¿no? Que puede representar este egocentrismo es sentir que nadie me entiende, porque como yo vivo las cosas, como yo siento las cosas, siento que nadie, ¿vale? Las está viviendo como yo. Entonces, desde ahí es complicado, ¿no? Que podamos entender, ¿no? Cuál ha sido su posicionamiento. Y a veces hemos dado por hecho, pero no hemos preguntado cómo ellos están, ¿no? Cómo ellos están y cómo han ido pasando un poquito todo este tiempo. Otro aspecto importante de la adolescencia es su relación con las normas, ¿no? Esa, ¿vale? Continuo que tenemos desde acato totalmente todas las normas a me revelo a todas las normas, ¿no? Es un proceso de aprendizaje de cómo me voy sometiendo, revelando a la autoridad, ¿no? Es verdad que ahora la autoridad ha sido multiplicada, ¿no? Es como teníamos la autoridad de los padres, la autoridad de los profesores, la autoridad de, bueno, pues una estructura que nos decía lo que podíamos o no podíamos hacer. Podemos salir a la calle, no podemos salir a la calle, podemos hacer deporte, no podemos hacer deporte, podemos, no podemos, tenemos que llevar mascarilla. ¿Cómo hemos ido manejando, cómo han ido manejando todo esto? Pues es verdad que yo creo que en este proceso de construcción los adolescentes en estos 3 meses han tenido que ir viendo cómo se manejan y cómo les hace sentir que para poder hacer, sobre todo cuando empezaron a poder salir a la calle,
que para poder salir a la calle tenía que ser cumpliendo unas normas, como que ya, ¿no? Todo no iba a ser como querían, siempre había una renuncia, ¿no? En ese proceso de aprendizaje de este continuo, de cómo me relaciono con esa autoridad. El aspecto social, bueno, es verdad que aquí yo he visto muchas diferencias en función de la realidad de cada adolescente, del lugar donde vivía, de lo fácil o difícil que era la comunicación, de aquellos que se sentían que no podían hablar con libertad porque, ¿no? Lo pongo a continuación en alguna transparencia, porque las paredes eran de papel y no tenían intimidad, ¿no? Pero sí que es verdad que el aspecto social, el podernos relacionar socialmente, pues para ellos es muy importante y en función de que estemos en una primera adolescencia o, bueno, que ya nos estemos acercando a la edad adulta, yo creo que hay muchas diferencias. Para los más pequeños, para nuestros adolescentes y nuestras adolescentes más pequeños y más pequeñas, yo creo que ha supuesto el no me sé relacionar si no hay una actividad, si no hay una interacción propuesta, si no hay un juego, ¿no? Si no hay, ¿no? Todas esta serie de cosas, cómo he visto, ¿no? Y cómo las carencias relacionales de muchos adolescentes se han agravado, ¿no? Y cómo los problemas relacionales también se han repetido, ¿no? La noria emocional que os decía, para mí es fundamental. Ellos, la mayoría, no voy a decir todos porque estaríamos generalizando y a mí no me gusta generalizar, partían de una alegría, salvo que directamente el COVID les hubiera afectado en su familia, en su entorno, partían de una sensación de alegría porque les quitaban, ¿no? Pues eso que para los adolescentes es su mayor obligación, que es ir al instituto, los exámenes, las tareas y sobre todo porque al principio hasta que todo empezó a rodar, pues sí que lo sintieron como unas vacaciones, ¿no? De todo eso luego pasamos a una prohibición total, no podemos salir a la calle. Imaginaros, ¿no? Las emociones que desde ahí aparecieron y cómo las he ido reconociendo, integrando, cómo, ¿vale? He ido pudiendo darme cuenta de lo que siento. Y desde los datos reales de que tenemos ahora mismo de cómo les afecta la enfermedad. Yo creo que es verdad que ellos, en función de lo que sepan, van a poder, ¿vale? Es decir, cómo les vamos a transmitir cuál es la realidad de cómo les afecta la enfermedad. Porque es verdad que a lo mejor hay algunas creencias que no nos ayudan a poderles transmitir qué es lo que se espera de ello, ¿no? O hay algunas ideas o algunas connotaciones muy negativas acerca de cómo los adolescentes están viviendo todo esto, tal vez muchas veces sin entender ese aspecto emocional que a mí me gustaría poderlo ver. Pero bueno, lo vamos a ver al final dentro de qué necesitan, ¿no? Y sobre todo me estoy refiriendo a esas ideas de que muchas veces nos llegan de adolescentes o de, ¿no? Que han sido, que están siendo egoístas por cómo están haciendo las cosas, que no piensan en los demás, que solo piensan en ellos mismos. Bueno, pues sobre esto me gustaría reflexionar. ¿Vale? Os decía, cómo me he ido relacionando en el confinamiento, ¿no? Pues yo tenía un adolescente que me decía, jo, es que ahora hago con mis padres todo, o sea, con mis padres tengo que discutir con mis padres, tengo que hacer los deberes o preguntarle las dudas con mis padres, estoy jugando con mis padres, ¿no? Como los padres, ¿no? En un proceso en la adolescencia que decimos que es un proceso de separación, se han convertido en los únicos que estaban ahí disponibles. Eso, cómo ha condicionado, cómo ha cambiado, cómo ha llevado esa relación, con todas las, con toda la casuística que queráis, es decir, con los problemas previos que tenía, con los enfados que tenía, con los castigos que había antes del confinamiento y durante el confinamiento. Todos esos aspectos, ¿cómo? ¿Vale? Bueno, pues se han confluido ahí, ¿no? Y sobre todo en las primeras semanas donde no podíamos salir a la calle, ¿no? Entonces es como distintas preguntas, ¿no? Que yo me hago. ¿Cómo ha cambiado la relación? ¿Cómo ha cambiado la relación de unos padres que estaban, la mayoría, muy, muy presentes allí, que estaban en casa mucho tiempo y estaban presentes allí? ¿Cómo? Bueno, al estar ahí disponibles, ¿cómo han sido esos acercamientos? ¿Cuánto los padres sienten de los adolescentes que han tenido que ser ellos siempre los que tenían una propuesta, los que tenían una iniciativa? ¿O cuánto, ¿vale? En esta relación ha habido, ¿vale? Un mayor protagonismo por los adolescentes para hacer algunas propuestas de querer compartir algo, que en una situación, ¿vale? De fuera, una situación de las de antes, como la vivíamos antes, iba a decir, en una situación normal, en una situación sin pandemia, sin restricciones, no se nos hubiera ocurrido.
cuánto yo he elegido, cuánto los adolescentes han podido elegir a sus padres para compartir algo que en ningún otro momento, salvo este, lo hubieran hecho. ¿Vale? Otra idea, ¿no? Otra pregunta que yo me hago. ¿Cómo me separo de mis padres si los tengo todo el día en casa? ¿No? Os decía, aparte de compartir qué he compartido, qué les he contado, qué no, yo tengo un adolescente con el que sí que he estado haciendo, ¿no?, sesiones online y me decía, es que no se puede disimular, es que aquí antes, bueno, tú te encerrabas en tu habitación y, bueno, aquí si quieres fingir algo es un 24/7, ¿no? Que también es la sensación que muchos padres y muchas madres te han transmitido, ¿no? Que da todo el rato plena disponibilidad. ¿Cómo me puedo separar de ellos, ¿no? Muchas veces cuando me estoy iniciando en algunos procesos, siempre decimos, ¿no? El distanciamiento, pues nosotros lo entendemos así a nivel psicológico, no siempre conlleva una distancia física, ¿no? Pero cuando se me da mal, ¿no? Necesito esa distancia física, ¿no? Nosotros nos aprendemos a distanciar también emocionalmente, ¿no? A no tener esa relación tan, ¿no? Dependiente, ¿no? Entonces, pues es verdad que es difícil, ¿no? Cómo han delegado esa separación para que tengan autonomía, para que tomen sus decisiones, para que hagan o no hagan determinadas cosas si los padres estaban ahí todo el día. ¿Cómo han manejado un poquito toda esta sensación? La vivencia que han tenido de no poder estar solos en la adolescencia, ¿vale? Uno de los aspectos que yo quiero tener es poder estar solo, el poder estar solo, que podemos vivirlo como algo positivo si la propuesta es para estar conmigo mismo, ¿no? Para encontrarme con mis pensamientos, no puedo estar sola, sino una realidad donde sobre todo al principio no podíamos estar solo, ¿no? Y cómo acondicionado, ¿no? Os ponía, ¿no? Hacer todo con mis padres, hacer deporte, desayunar, comer, cenar, cuando yo antes llegaba del instituto y no había nadie en casa y yo me hacía la comida, me preparaba esto, hacía, ¿cómo, no? Han interactuado y cómo, ¿no? Les ha hecho sentir por dentro. ¿Vale? Esa parte que han vivido muchos adolescentes de ser necesarios para sus padres. Mis padres me necesitan para el teletrabajo, porque sé más ellos de las tecnologías. ¿Cómo, vale? Los adolescentes han sentido, muchos, ¿no? Pues que aquello que durante tanto tiempo ha sido casi un castigo, ¿no? ¿No? El tiempo que estaban en la tecnología, que todo, si supieras tanto de esto como de lo que tienes que aprender, ¿no? Para los padres ha sido útil, ¿no? ¿Cómo se han relacionado los padres con ese mayor conocimiento que tienen sus hijos, ¿no? ¿Cómo han utilizado los adolescentes todo ese conocimiento al darle, ¿no? Nosotros en nuestras ideas relacionales decimos, ¿cómo damos, ¿no? ¿Cómo podemos dar sin reemplazar? ¿Cómo podemos dar reemplazando, ¿no? ¿Cómo podemos ser y construir roles complementarios o suplementarios, ¿no? ¿Cómo hemos podido acompañar desde este lugar de los adolescentes a esa nueva necesidad que han tenido los padres, ¿no? Porque muchas veces ahí nos planteamos cuando los padres empiezan a dar las normas a sus hijos, ¿no? Es decir, no es que no te sepa vestir, es que es bueno que te vistas por ti mismo, no es que, ¿vale? Yo no pueda hacer la comida, es que quiero que tú empieces a hacerlo, es decir, no hay una necesidad real, hay una propuesta por un aprendizaje, pero aquí muchas veces, muchos adolescentes sí han sentido esa necesidad de los padres, ¿no? Esa necesidad de la ayuda que les estaban pidiendo sus padres, cómo eso les ha podido ayudar a construirse y qué lugar de aprendizaje, cómo han integrado eso dentro de sus aprendizajes. Y os ponía también ahí esa vivencia del tiempo, ¿no? Como para los adolescentes, donde la vivencia que tienen del tiempo, del presente, un presente que es tan inmediato, ¿no? Que es ahora mismo, que me cuesta posponer, cómo, ¿vale? Han vivido que teníamos que posponer todo, que teníamos que parar todo, que teníamos que, bueno, pensar qué querríamos hacer cuando todo esto fuera acabando, ¿no? Que era la realidad que teníamos, ¿no? Muchos hemos dicho en algún momento, ¿no? Es una oportunidad, esto ha supuesto o va a suponer una oportunidad en la medida de cómo gestionemos todo esto. Para los adolescentes, a lo mejor la oportunidad cuando pueda salir no ha sido una propuesta como muy acertada, porque es verdad que desde la inmediatez, desde lo concreto, a ellos les ha podido costar más, ¿no? Como manejar esta situación desde esa propuesta de posponer, ¿no? Aunque
es acertado enseñarles a que hay cosas que no hemos podido, a que hay situaciones y a que hay, ¿vale?, determinados aspectos que no hemos podido hacer hasta ahora. Y tenía un adolescente que me decía, es que hasta el cumpleaños, ¿no? Es como mis únicos invitados tienen que ser mis padres, ¿no? Y mi hermana, ¿no? En ese aspecto, muchos adolescentes han pasado su cumpleaños, lógicamente, en confinamiento, ¿no? ¿Cómo se han relacionado con los iguales? ¿No? Yo aquí, pues lógicamente, son reflexiones en las que tenemos que darnos cuenta y que nos basamos en cómo estaban relacionalmente antes de todo esto pasara, ¿no? Es verdad que los adolescentes ya se relacionaban virtualmente, cosa que a lo mejor los adultos y los niños no lo estábamos haciendo, pero muchos de nuestros adolescentes ya tenían relaciones virtuales y relaciones que solo eran virtuales, ¿vale? Es decir, como que esto a mí me parece un aspecto fundamental a tener en cuenta. Muchos adolescentes se relacionaban antes del confinamiento con personas con las que no habían interactuado presencialmente nunca. ¿Vale? Entonces, pero, ¿cuál es la posición de la que yo parto? El problema ha sido que ahora no hemos podido elegir, ¿vale? ¿Cómo se viven las relaciones virtuales cuando ya no puedes elegir que haya relaciones de otra manera? ¿Cómo lo han estado viviendo? ¿Vale? ¿Cómo he estado viviendo esa relación virtual que, ¿vale?, ha tenido que llenar todo mi mundo relacional con mis iguales? Pues yo creo que desde aquí no se han acercado de la misma manera. Ya yo he tenido como que aprender a compartir todo desde lo virtual cuando hay aspectos de mi vida que compartía desde lo presencial, ¿no? Ese estar en clase, ese reírnos, lo que surge de la interacción, ¿no? ¿Cómo se han dado problemas, no? Yo pongo ahí una frase de un chaval que me decía, oh, pues ahora, ¿no? Pues es como que quién tiene el ordenador más potente o como que alguien que tenga, ¿no?, como más capacidad, pues es el que manda en el juego que jugamos online o en esta propuesta, ¿no? Y cómo, pues muchas veces los rechazos han estado ligados a, pues esas situaciones que se han dado, a quién le va mejor internet o no, o quién puede hacer esta propuesta o no tiene esta propuesta, ¿no? Bueno, todo esto. También hay un miedo. ¿Quién va a estar? ¿Cómo vamos a salir cuando todo esto cuando todo esto acabe? ¿Vale? Todos nos hemos planteado cómo me voy a relacionar ahora. ¿Cómo? ¿Vale? Para los niños la relación social es importante, pero tiene su lugar. Para los adultos, bueno, desde que estamos ya, bueno, más o menos desarrollados y ya hemos hecho todo nuestro proceso de evolución, pues también tiene. Pero para los adolescentes este miedo es importante. ¿Cómo va a cambiar? ¿Quién va a estar cuando esto acabe? ¿Y cómo, ¿vale?, me voy a relacionar con ellos? ¿Cómo? En el tiempo que vamos a tener, quién va a estar disponible, quién nos va a elegir en el poco tiempo que, ¿vale?, tenemos en el desconfinamiento, cómo nos organizamos con todo esto, ¿no? Porque muchos de los conflictos, ¿vale?, que han pasado, y ahí yo lo pongo, muchos de los conflictos que han pasado no me he tenido que enfrentar a ellos, ¿no? Porque no había una interacción. Imagínate, ¿no?, que tú has tenido un conflicto con gente de clase, pues el confinamiento nos ha provocado que con esas personas no tenga que enfrentarme, no tenga que abordar ese conflicto, se queda congelado. También se han quedado congelados los conflictos anteriores, ¿no? Y es un espacio donde todo aquello que se queda sin resolver en esa situación, pero también nos deja a nosotros esa idea de impotencia. No he podido afrontar esto de una manera diferente, ¿no? Entonces, es verdad que desde ahí a mí también me parece importante. Otro aspecto importante, ¿no? Paso del amor al odio con la gente en el mismo día. Esto ya a los adolescentes les podía pasar, ¿vale? Pero yo creo que el confinamiento lo ha intensificado. ¿Cómo? ¿No? En la medida de depender de esta, ¿no?, manera relacional y no tener mucho más margen, ¿no? Es decir, yo puedo jugar a la Play, puedo jugar a tal juego online, puedo hacer, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Vale? En el confinamiento ha sido como muy fácil vivir las elecciones y los rechazos. Yo creo que para los adolescentes ha sido como una situación donde todo el rato estaban viendo si se aceptaban o no, si se rechazaban o no, ¿vale? Las propuestas que hacían. Pero es que los adolescentes no miden
no lo viven como una propuesta, no lo viven con un criterio, con una actividad, sino si ellos son aceptados o rechazados. Bueno, los rechazos cuando ya podemos vernos, ¿no? Es decir, como, bueno, en esto que yo os decía de quién va a estar cuando todo esto acabe, bueno, ¿cómo voy a gestionar, cómo voy a aprender a gestionar un poquito esos rechazos? Muchos adolescentes tienen miedo de qué propongo y qué hago y quién me va a elegir o no, ¿vale? Para volver a quedar o para, ¿no? Estos grupos reducidos de 10, ¿no? ¿Y quién se queda afuera? ¿Quién no entra? ¿Cuánto podemos quedar o no si nosotros no tenemos un lugar para quedar? Vamos al parque y, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo me relaciono con los iguales? También en todo esto me estoy encontrando en esta nueva situación que vamos saliendo, ¿no? ¿Cómo manejan el tema relacionado con lo que antes os decía de la mascarilla y de pues todos esos aspectos? ¿Cómo manejo, ¿no? Que alguien no se quiera poner una mascarilla, que quiera acercarse a mí de una manera que yo no quiero. Bueno, eso lo veremos sobre todo en el mundo, ¿no? Pero en un momento evolutivo donde la relación con los iguales es tan importante, la voy construyendo, esta situación la ha alterado. No lo olvidemos, ¿no? Para acompañarles en todo esto. ¿Sí? Bueno, el mundo ha cambiado. ¿Cómo me relaciono con este mundo que ha cambiado? ¿Vale? Yo pongo, el confinamiento cambió el mundo externo de los adolescentes, pero su mundo interno, es decir, esas necesidades evolutivas de las que a veces hablamos nosotros, no, se quedaron a medias, no cambiaron, es decir, el mundo externo nos daba el escenario donde poder aprender, donde poder relacionarnos, donde poder ligar. Un adolescente me decía el otro día, va a estar chungo esto de ligar ahora, ¿no? Es decir, su mundo interno no se ha detenido con el confinamiento, ¿no? En un momento, como os decía al principio, de transición, ¿vale? Entonces, ¿cómo me relaciono con un mundo que durante un tiempito ha estado paralizado mucho, en muchos aspectos? Cuando vuelva, ¿vale? ¿Cuál ha sido el proceso interno que yo he ido desarrollando en estos 3 meses, en los que la realidad sí que ha cambiado, ¿no? El manejo de la incertidumbre, ¿vale? La incertidumbre se ha convertido en la emoción que condiciona todo. La incertidumbre de cuándo se acabará, la incertidumbre de cómo van a ser los exámenes, la incertidumbre de la selectividad, como de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, la incertidumbre de la universidad, la incertidumbre de cuando cambie, ¿no? Y vaya a otro centro que pensaba ir cuando para estudiar bachillerato, la incertidumbre de, ¿no? Muchos adolescentes sentían que su vida académica era bastante predecible. ¿Vale? Los adultos a veces decides cambias de trabajo, no cambias de trabajo, pero tienes una libertad, pero los adolescentes sienten, bueno, que terminas el colegio, ¿no? Haces esto de primaria, luego tienes los 4 años de secundaria y luego ya verás, ¿no? Pero es predecible. Y ahora todo eso que siempre había pasado de la misma manera, para ellos ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿quién va a ir al colegio en septiembre? Vamos a ir de 15 en 15, ¿cómo van a ser los grupos, no? Esa incertidumbre se ha convertido, ¿vale? En un proceso donde ellos tampoco tienen una gran toma de decisiones. Donde tengo que ver cómo manejo, cómo me siento con todo esto que yo no puedo cambiar, ¿vale? Y en el mundo hay un peligro, ¿vale? Y unas consecuencias. ¿Cómo me relaciono con ese peligro real y con las consecuencias? Y en esto yo os decía al principio que me parecía muy importante acompañarles con todo esto que poco a poco se va sabiendo de cuál es la realidad, de cómo les afecta a ellos, ¿no? Y con los niños os decía que a mí me parecía importante cómo se les había dado, ¿no? Un aspecto que era que eran contagiosos, ellos eran contagiosos para todo el mundo, aunque ellos no lo pasaran. Pues con los adolescentes a lo mejor es verdad que también tenemos que ver cómo ayudarles a que vean cuál es la incidencia real y cuál es el riesgo real de lo que hacen, de cómo lo hacen, porque es verdad que sigue habiendo un peligro, ¿no? Y es verdad que nuestros actos tienen unas consecuencias, pero lo que es más importante es no solo acompañarles desde las chapas y las charlas que les damos, sino de cómo les hace sentir a ellos, porque la adolescencia se caracteriza, cada uno en una medida o en otra en que nos relacionamos con el mundo probando esos límites. Y eso también es muy importante poderles ayudar, ¿no? Bueno, el doble confinamiento, esto es importante verlo desde esta manera, ¿no? Cómo el confinamiento de no poder salir de casa ha sido obligado, pero cómo para algunos adolescentes el confinamiento de no salir de mi habitación ha sido elegido. Cuánto ellos han podido vivir desde ahí que estaban pudiendo
elegir algo, pero a veces esto ha tenido consecuencias. Frases de los adolescentes que a mí me han ayudado a pensar. Mi refugio, lo que siempre había sido mi refugio, se ha ido convirtiendo poco a poco en mi cárcel, ¿no? Yo buscaba el estar solo para buscar, para encontrarme, para disfrutar, para alejarme, sí, y se ha convertido en algo que me ha generado malestar, que no me atrevo a salir, que me surge en la cabeza, ¿vale? Muchas preocupaciones, ¿no? Cuánto se ha convertido en, ¿vale? Una cárcel, en algo que siento que he perdido mi libertad. Desde ahí la vivencia y la habitación no ha sido tan positiva, ¿no? No ha sido tan positiva en una habitación que muchos adolescentes ni siquiera han tenido de manera única, ¿vale? En una habitación compartida que he tenido que buscar mi espacio, compartir o intentar encontrar mi espacio personal en un espacio que ya era compartido, ¿no? Tu lugar seguro se ha convertido en una imposición, en una elección, ¿no? Decía, como ellos al principio, pues por lo menos a mí muchos me transmitían de, bueno, tengo mi habitación, bueno, tengo, pero luego ha sido, ¿vale? Un lugar que ha sido una imposición, cuando ya me obligan a hacer algo o me obligo yo a hacer algo, desde ahí no suele gustar tanto, no me suele aportar tanto el vacío que ha sido imposible de llenar a pesar de todas las series, de todos los videojuegos, ¿no? Y además yo creo que los adolescentes, pues a veces como en los adultos, hacíamos pan, hacías tal, hacías, ¿no? Pues a los adolescentes ya se veían todas las series, jugaban a todos los videojuegos, han tenido, ¿no? Como han ido fluctuando en ese intento de llenar ese vacío, que no era un vacío solamente de acción, que sabemos que para los adolescentes es muy importante el salir, el entrar, el estar, el movimiento, sino también relacional el aburrimiento, esa relación con ese sentimiento que aparece por ahí, con esa emoción que aparece por ahí que muchas veces confundimos y podemos confundir con otras muchas, ¿no? Yo siempre el aburrimiento nosotros sentimos que tenemos que saberle conocer, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con esos sentimientos de tristeza, una tristeza más encubierta, ¿no? Desde que nada me hace sentir, ¿no? Que merece la pena, nada me motiva, por nada tengo esa, ¿no? Ese interés, cómo han manejado ese aburrimiento, no sé qué hacer con tanto tiempo, ¿no? No sé cómo, ¿no? Y siento que al final todo aquello que antes me divertía me ha terminado por aburrir, cómo he manejado todos estos. Y esta parte que os decía, ¿no? Este doble confinamiento de no salir de mi habitación y aún así siento que no he tenido intimidad, siento que, bueno, no he tenido la posibilidad de relacionarme como me gustaría con la gente, bueno, o de estar de una manera sintiendo que había secretos para mis padres, ¿no? Si hablaba con alguien me podían escuchar, si contaba algo lo podían escuchar, ¿no? En esta importancia que tiene para los adolescentes, ¿no? De su privacidad, ¿no? Desde ese egocentrismo del que hablábamos antes y ese cambio de dónde se van colocando los padres a nivel relacional en esa separación y la importancia de los iguales. ¿Cómo les vamos a ayudar a salir de aquí? Pues al principio tal vez, ¿no? Como decíamos en la adolescencia, van a huir de la habitación, pero luego tendrán que volver a encontrarse, ¿no? Con una relación más sana de su habitación. Para ir terminando, ¿no? Y no hacerlo muy largo, me gustaría terminar con estas ideas que siento y creo que van a necesitar los adolescentes, ¿no? Y ahí os pongo determinados verbos como esas acciones, esas propuestas, ¿no? Que yo creo que es necesario pensar. Para mí es verdad que considero que los adolescentes han sido grandes olvidados y olvidadas en este confinamiento, ¿no? No nos hemos parado a pensar en cuáles son sus necesidades, sus necesidades reales a nivel emocional, ¿no? Y es verdad que creo que en determinadas situaciones pues hemos cometido o se han cometido los errores que cometemos con los adolescentes, que los tratamos como niños o como adultos. Y es verdad que no necesitan ninguna de esas dos aspectos por nuestra parte. Es un nuevo encuentro el que tenemos, una nueva propuesta de ese sí pero no, ¿no? Pues saberlo hacer en cada una de las interacciones que tenemos. Yo creo que es importante que les podamos acompañar. ¿Cómo les vamos a acompañar cuando lo que quieren es estar lejos de nosotros? ¿No? O sea, sobre todo, ¿no? Si alguno sois padres o madres de adolescentes, ¿no? ¿Cómo voy a acompañar a alguien que lo que quiere es huir, ¿no? Que quiere, ya ha llevado tanto tiempo con nosotros, ¿cómo va a querer seguir estando al lado? Para acompañar a alguien tenemos que tener esa cercanía. Yo os diría sobre todo cómo y en qué necesitan que les acompañemos, ¿no?
¿Cómo les podemos guiar? Hay determinada información que les tenemos que poder dar, ¿no? La guía, ¿no? Nosotros en esta idea de lo relacional de los clústeres del aprendizaje decimos que el clúster 2 es el de guía, ¿no? Les tenemos que guiar en todas esas decisiones que pueden tomar en el día a día, ¿no? ¿Cómo podemos entender cuál es su realidad y su vivencia y cuáles son sus necesidades? ¿Cómo necesitan o no hacer determinadas cosas? ¿Cuál es en este aspecto que decíamos de la sumisión y la rebeldía? ¿Cuántas normas les vamos a aplastar con esas normas que son necesarias, pero la vivencia de ellas, cuáles podemos flexibilizar y cuáles no? ¿No? Y cómo vamos a estar un poquito acompañándoles en todo esto. Esa parte permisiva, ¿no? ¿Qué vamos a permitir ahora que, ¿vale? Se van suavizando estas medidas, ¿no? ¿Qué les vamos a permitir en todo esto de la exigencia, donde muchos están castigados por no hacer tal o por no hacer tal o por saltarse determinados aspectos, ¿no? Yo pongo ahí cómo visibilizar esas necesidades que tienen, ¿no? Cómo visibilizar, cómo poderles preguntar de todo qué es lo que tú necesitas, cómo podemos visibilizar esa adolescencia donde no solo hay un capricho, donde no solo hay es que no le vale nada, ¿no? Como poderlo visibilizar desde lo necesario, no desde esa imposición o desde ese capricho o desde esa exigencia, sino que podernos detener a nivel emocional, que es lo que pueden estar un poquito ahí necesitando. ¿Cómo valorar? A mí me gustaría como poder hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esta imagen a veces que se puede estar llegando o que muchas veces se puede transmitir de ese egoísmo de los adolescentes, van de una determinada manera, que no les importa nada, que, bueno, no están pensando nada más que en ello? ¿Cómo podemos aprender a sacar esos aspectos positivos de todo lo que sí han podido aportar, de todo lo que han podido hacer y todo lo que están pudiendo, ¿no? Hacer positivo, ¿no? Mostrar positivo en todo este tiempo también de desconfinamiento. Y sobre todo, cómo capacitarles para aquello que nos toca afrontar ahora, cómo capacitarles para su realidad cambiante y cómo capacitarles para poder expresar lo que necesitan, ¿no? Yo creo que es importante en este nuevo escenario que podamos un poquito en este desconfinamiento y construcción de lo que será por un tiempito esa normalidad, capacitarles desde un lugar, recordar, dándoles, ¿vale? Sin reemplazándoles, ¿no? Un poquito desde ese lugar complementario de qué es lo que ellos pueden empezar a hacer, ¿vale? Pues hasta aquí un poco lo que quería compartir con vosotros y con vosotras. Y bueno, para aquellos que queráis, os veo el sábado, ¿vale? Para compartir un poquillo estas ideas y seguirnos encontrando en esta idea de, pues desde nuestras propuestas relacionales, no solo conocer los hechos, los actos, sino pues saberlos un poquito interpretar para no dejarnos lo importante, no lo que ha pasado, que tal vez todos y todas lo sabemos, sino cómo nos ha pasado a nosotros. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir con cada uno de vosotros y de vosotras. Y nada, un saludo y os veo por aquí o espero también el sábado.